¿Has sentido alguna vez que el mundo está cambiando demasiado rápido? Guerras devastadoras, crisis económicas, terremotos, enfermedades sin control. Parece que cada día trae consigo un nuevo desastre, como si la humanidad estuviera atrapada en una espiral de caos sin salida. Pero, ¿y si te dijera que nada de esto es casualidad? Hace miles de años, Dios dejó advertencias muy claras en la Biblia sobre eventos que marcarían los tiempos finales. Profecías escritas con precisión asombrosa, describiendo cambios políticos, conflictos globales y señales en el cielo y la tierra. Lo más impactante es que muchas de esas profecías se están cumpliendo en este mismo instante. Y aquí viene la pregunta más inquietante. Si la Biblia acertó con exactitud lo que estamos viviendo hoy, ¿qué nos dice sobre el futuro inmediato? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción del mundo para siempre. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Escribe en los comentarios: "Las profecías de Dios se cumplen", para demostrar que estás listo para recibir esta revelación y que crees en la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que comentes? Porque cuando declaras públicamente tu fe, estás activando en tu vida el cumplimiento de promesas bíblicas. Jesús dijo en Mateo 10:32, "A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos". Así que escríbelo ahora mismo en los comentarios. Las profecías de Dios se cumplen. Y prepárate, porque lo que viene sacudirá tu alma y abrirá tus ojos. ¿Por qué debes quedarte hasta el final de este video? Porque al final de este video revelaré una profecía que se está cumpliendo ahora mismo y que la mayoría de las personas está ignorando. Una profecía oculta que podría definir el destino de las naciones y de millones de personas en el mundo. Además, exploraremos cómo estas señales están alineadas con las Escrituras y qué impacto tendrán en tu vida personal. También compartiré un mensaje poderoso que puede cambiar tu perspectiva sobre el futuro y ayudarte a entender lo que Dios espera de ti en estos tiempos proféticos. No puedes permitirte perder esta información. Antes de comenzar, te pido un último favor: dale me gusta al video. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque cada vez que interactúas con este contenido, estás ayudando a que más personas sean alcanzadas por este mensaje. Hay miles de personas que desconocen estas profecías y que necesitan escuchar esta verdad. Tú puedes ser parte de la difusión de este mensaje profético. Ahora reflexiona en esta pregunta. Si todo lo que está ocurriendo ya fue profetizado en la Biblia, ¿qué significa esto para tu vida? Las profecías sobre el auge de los conflictos y guerras a lo largo de la historia. Las guerras han sido una constante en la humanidad. Sin embargo, en los últimos tiempos, la frecuencia y magnitud de los conflictos han aumentado de manera alarmante. No se trata solo de enfrentamientos entre naciones, sino de un clima de tensión global que parece estar al borde de una gran crisis. La Biblia ya había advertido sobre esto hace siglos. En Mateo 24:6-7, Jesús dijo: "Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino". Este pasaje es una de las profecías más impactantes sobre los tiempos finales. Jesús nos alertó que antes de su regreso, la violencia entre las naciones aumentaría hasta niveles sin precedentes. Y hoy en día podemos ver cómo las tensiones entre potencias mundiales, los conflictos en Medio Oriente, la amenaza de armas nucleares y los ataques terroristas están cumpliendo esta profecía de manera asombrosa. En el pasado, las guerras solían ser localizadas y limitadas a regiones específicas.
Hoy, con la globalización y el desarrollo tecnológico, cualquier conflicto puede escalar a niveles inimaginables en cuestión de días. En la actualidad, vemos que los líderes de las principales naciones se preparan para posibles enfrentamientos a gran escala, acumulando armamento y estableciendo alianzas estratégicas con fines bélicos. Además, los rumores de guerra han alcanzado una intensidad sin precedentes. Hay países que, aunque no han iniciado un conflicto abierto, están en constantes amenazas y provocaciones. La incertidumbre domina los titulares de los noticieros. Pero lo más sorprendente es que esta no es la única profecía que habla sobre un mundo en conflicto. En Apocalipsis 6:4 se menciona la llegada del segundo jinete del Apocalipsis. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Esta profecía nos revela que en los tiempos finales la paz será removida de la tierra, dando lugar a una ola de violencia sin precedentes. Si observamos nuestro mundo hoy, es evidente que esta realidad ya está en marcha. Las noticias diarias nos hablan de guerras civiles, disturbios sociales y divisiones internas dentro de las propias naciones. La violencia ya no solo ocurre entre países, sino dentro de las mismas sociedades. Familias divididas, conflictos políticos extremos y un nivel de odio nunca antes visto entre personas que deberían convivir en paz. Sin embargo, este caos no es aleatorio. Forma parte de un plan profético mucho más grande. Dios nos advirtió que estos eventos ocurrirían, no para asustarnos, sino para prepararnos espiritualmente. Y aquí es donde surge una pregunta crucial. Si todo esto ya fue predicho con siglos de anticipación, ¿qué más nos espera en los próximos años? ¿Cómo podemos estar preparados para lo que viene? En el próximo bloque exploraremos otra profecía impactante que se está cumpliendo ante nuestros ojos: la crisis global y el colapso económico. La profecía sobre la crisis global y el colapso económico. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una inestabilidad económica sin precedentes. Inflación descontrolada, crisis bancarias, desempleo masivo y el aumento del costo de la vida han llevado a millones de personas a la desesperación. Pero lo más impactante es que este colapso económico no es solo consecuencia de malas decisiones gubernamentales o crisis pasajeras. Está cumpliendo una profecía bíblica que fue escrita hace siglos. En Apocalipsis 6:5-6 se menciona la llegada del tercer jinete del Apocalipsis, montado en un caballo negro, que representa la crisis económica y la escasez de alimentos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Este pasaje describe un mundo donde el alimento se vuelve extremadamente caro y difícil de conseguir. 1 denario en los tiempos bíblicos representaba el salario de un día entero de trabajo, lo que significa que una persona apenas podría comprar una pequeña cantidad de comida con todo su sueldo. Hoy vemos cómo esta profecía se está cumpliendo de manera asombrosa. En muchos países, el costo de los productos básicos ha subido de manera alarmante. Familias enteras luchan por llegar a fin de mes y muchas personas han tenido que reducir sus compras de alimentos debido a los precios inalcanzables. Pero la crisis económica no se limita solo a la alimentación. Grandes bancos han colapsado, la deuda global ha alcanzado cifras récord y las monedas de varias naciones están perdiendo su valor rápidamente.
Jesús ya había advertido sobre esto en Lucas 21:11, cuando habló de señales en los últimos tiempos. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Las crisis económicas y las hambrunas son parte de estas señales. El desabastecimiento, la inflación y la recesión mundial no son simples ciclos económicos, sino el cumplimiento de las Escrituras. Pero lo más preocupante es que esta crisis económica global no se detendrá aquí. Hay indicios de que el mundo está siendo preparado para un sistema financiero completamente nuevo, donde el dinero en efectivo desaparecerá, y solo aquellos que cumplan con ciertos requisitos podrán comprar o vender. En Apocalipsis 13, 16, 17, se menciona una advertencia inquietante y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este sistema que la Biblia describe se está volviendo cada vez más real. En varias partes del mundo, los gobiernos y las grandes corporaciones están impulsando la digitalización total del dinero. Se han introducido tecnologías como pagos biométricos, monedas digitales controladas por bancos centrales y la eliminación progresiva del efectivo. Si esto continúa avanzando, pronto podríamos vivir en un mundo donde cada compra y transacción esté monitoreada y donde aquellos que no se sometan a este sistema sean excluidos de la economía global. Frente a esto, la pregunta es inevitable. ¿Cómo debemos prepararnos espiritualmente para este tiempo de crisis y control financiero? En el próximo bloque, exploraremos otra profecía crucial que se está cumpliendo en este momento: el avance de la inmoralidad y la decadencia de los valores en la sociedad. La profecía sobre la decadencia moral y la corrupción de la humanidad. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las sociedades han evolucionado en distintos aspectos. Sin embargo, en los últimos tiempos, la decadencia moral ha alcanzado niveles alarmantes. La corrupción, la perversión de los valores, la pérdida del respeto por la vida y la deshumanización han crecido a una velocidad sin precedentes. Pero esto no es casualidad. La Biblia ya había advertido que, en los tiempos finales, la maldad se multiplicaría de una manera tan profunda que afectaría a todas las áreas de la vida. En 2 Timoteo 3, 1, 5, el apóstol Pablo describe con precisión la actitud de las personas en los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta descripción encaja perfectamente con la realidad actual. Hoy en día vivimos en una era en la que los valores cristianos son ridiculizados, mientras que el pecado y la perversión son promovidos como algo normal e incluso deseable. La familia, que es la base establecida por Dios para la humanidad, está siendo atacada desde todas las direcciones. Se promueven ideologías que distorsionan la identidad del ser humano. Los niños son expuestos a influencias dañinas desde una edad temprana y la autoridad de los padres está siendo socavada por sistemas que buscan controlar la educación y la formación moral de las nuevas generaciones. El respeto por la vida también se ha deteriorado. La violencia ha aumentado en todas sus formas: asesinatos, secuestros, crímenes sin sentido.
Cada día, los noticieros nos muestran escenas de brutalidad y maldad que antes hubieran sido impensables. Además, la corrupción en los gobiernos y en las altas esferas del poder ha llegado a niveles que superan cualquier otro período de la historia. Líderes que mienten sin escrúpulos, jueces que tuercen la justicia a favor de intereses ocultos, empresas que explotan a los más débiles sin temor a las consecuencias. Jesús también habló sobre este deterioro moral en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto significa que no solo aumentará el pecado, sino que las personas perderán su capacidad de amar genuinamente. Se volverán indiferentes, frías, incapaces de sentir compasión o empatía. Vemos esto reflejado en la cultura moderna, donde la búsqueda del placer y la autosatisfacción han reemplazado los principios de sacrificio, compromiso y amor al prójimo. Sin embargo, lo más alarmante de esta profecía es que la decadencia moral no se limitaría solo al mundo secular, sino que también alcanzaría a la Iglesia. En 2 Pedro 2:1-2 se nos advierte sobre falsos maestros que introducirán herejías destructivas, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día, vemos cómo muchos predicadores han cambiado el mensaje del Evangelio para hacerlo más atractivo y comercial. Se predica sobre éxito, riquezas y bienestar, pero se evita hablar del pecado, la santidad y el arrepentimiento. Las iglesias han sido invadidas por la mundanalidad, y muchos creyentes han abandonado la verdadera fe por doctrinas que solo buscan complacer los deseos humanos. Pero en medio de todo este caos, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué debe hacer un verdadero cristiano para mantenerse firme en la fe cuando el mundo entero está colapsando moralmente? En el próximo bloque hablaremos sobre otra profecía impactante que se está cumpliendo en este momento: el aumento de la persecución contra los cristianos y la censura de la verdad. La profecía sobre la persecución de los cristianos y la censura de la verdad a lo largo de la historia. La persecución contra los cristianos ha sido una realidad constante. Desde los tiempos de los apóstoles, el mensaje del Evangelio ha sido rechazado por aquellos que no quieren escuchar la verdad. Pero en los últimos tiempos, esta persecución ha tomado una nueva dimensión, expandiéndose a niveles globales y manifestándose de formas que antes parecían impensables. Jesús lo advirtió en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El odio hacia el cristianismo está creciendo a un ritmo alarmante. En muchos países, los creyentes son arrestados, torturados y asesinados por su fe. Iglesias son destruidas, Biblias son confiscadas y predicar el Evangelio se ha convertido en un acto peligroso. Pero la persecución ya no se limita solo a los países donde el cristianismo es minoría. En las naciones occidentales, que alguna vez fueron consideradas defensoras de la fe, ahora se están aprobando leyes que restringen la libertad de expresión religiosa. Decir la verdad bíblica sobre el pecado se considera discurso de odio. Expresar creencias cristianas en público puede costar el trabajo, la reputación y hasta la libertad. Las redes sociales y las plataformas digitales han comenzado a censurar el contenido cristiano, limitando el alcance de mensajes que hablen de santidad, arrepentimiento y juicio de Dios. Mientras tanto, las ideologías anticristianas son promovidas sin restricciones.
Y la cultura moderna se burla abiertamente de los valores bíblicos. En Juan 15, 18, 19, Jesús nos dio una advertencia clara. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este rechazo global hacia los cristianos es una prueba de que estamos viviendo los tiempos finales. Satanás está utilizando todos los medios posibles para silenciar el Evangelio y desanimar a los creyentes. Pero lo más preocupante es que esta persecución no solo viene desde afuera. Dentro del propio cristianismo, hay quienes han comenzado a distorsionar la verdad, promoviendo un evangelio que no confronta el pecado ni llama al arrepentimiento. Pablo nos advirtió en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este tiempo ya ha llegado. Muchos prefieren escuchar mensajes de prosperidad y motivación en lugar de la verdad que transforma vidas. Hay iglesias que han dejado de predicar sobre el sacrificio de Cristo y han convertido el Evangelio en un simple mensaje de autoayuda. Ante esta realidad, debemos hacernos una pregunta crucial: ¿cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe cuando el mundo entero está en contra del mensaje de Cristo? En el próximo bloque hablaremos sobre otra profecía que está tomando forma rápidamente: el surgimiento de un gobierno global y la preparación del escenario para el anticristo. La profecía sobre el surgimiento de un gobierno global y la preparación para el anticristo. Desde hace décadas, el mundo se ha encaminado hacia una unificación sin precedentes. Organismos internacionales, alianzas económicas y acuerdos políticos han ido moldeando un sistema en el que las naciones ya no actúan de manera independiente, sino bajo la dirección de una élite global. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la Biblia? Las Escrituras profetizan que, en los tiempos finales, surgirá un gobierno global con un líder que ejercerá un poder absoluto sobre la humanidad. En Daniel 7:23-25 se habla de un último imperio que dominará toda la tierra. Así dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Este pasaje describe un sistema de gobierno totalitario que tomará el control del mundo y perseguirá a los que se mantengan fieles a Dios. En Apocalipsis 13, 7, 8, se nos habla del líder que encabezará este sistema y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde 1900, el principio del mundo. La Biblia lo llama la bestia, más conocido como el anticristo, un líder mundial que impondrá su dominio con mano de hierro. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si nos estamos acercando a este momento profético? Si analizamos el mundo actual, vemos que cada vez más se está promoviendo la idea de un gobierno unificado. La crisis económica global, las guerras y las catástrofes naturales han servido como excusas para que los líderes mundiales propongan
la necesidad de un control centralizado. Instituciones como la ONU, el Foro Económico Mundial y otras organizaciones internacionales han declarado abiertamente que la solución a los problemas globales es la unificación de las naciones bajo un solo liderazgo. Además, la tecnología ha avanzado hasta el punto de permitir la vigilancia total de la población. Hoy en día, cada transacción, cada movimiento y cada palabra que decimos en Internet puede ser monitoreada y controlada. En este contexto, la profecía de Apocalipsis 13, 16 y 17 cobra más sentido que nunca. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. El control financiero es un aspecto clave de este sistema global. En muchos países ya se está eliminando el dinero en efectivo, promoviendo la digitalización total de la economía. Algunos gobiernos han implementado sistemas de puntaje social, donde las personas pueden ser castigadas o recompensadas según su comportamiento. Si unimos todos estos elementos, vemos cómo el escenario está siendo preparado para que el anticristo tome el poder. Ante esta realidad surge una pregunta urgente: ¿cómo debemos prepararnos espiritualmente para no ser engañados por este sistema? En el próximo bloque hablaremos sobre otra profecía crucial: el engaño masivo y la gran apostasía, que llevarán a millones de personas a alejarse de la verdad. El engaño masivo y la gran apostasía en los últimos tiempos, una de las advertencias más serias que la Biblia nos da sobre los tiempos finales, es que habrá un gran engaño que llevará a millones de personas a apartarse de la verdad. No se tratará de una persecución abierta en un principio, sino de una seducción espiritual que hará que muchos abandonen la verdadera fe sin siquiera darse cuenta. En 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, Pablo nos advierte sobre esto: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí se menciona dos eventos clave antes de la manifestación del anticristo: la gran apostasía, un abandono masivo de la verdadera fe. La manifestación del hombre de pecado, el anticristo tomará el control del mundo. Esta apostasía ya está ocurriendo. En muchas iglesias, el mensaje del Evangelio ha sido reemplazado por enseñanzas superficiales. Se predican mensajes de autoayuda, se ignora la santidad y el pecado es tolerado en nombre de la inclusión y el amor. En 1 Timoteo 4, 1, Pablo también profetizó este engaño, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy en día vemos cómo falsas doctrinas están ganando popularidad en todo el mundo. Hay movimientos que niegan la autoridad de la Biblia, rechazan el arrepentimiento y promueven un evangelio centrado en el placer y el materialismo. Pero el engaño no solo se limita a la iglesia. En Mateo 24:24, Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto significa que el engaño será tan poderoso que incluso los verdaderos creyentes estarán en riesgo de ser seducidos por falsas señales y milagros. Además, la manipulación de la información es una de las estrategias más efectivas que se están usando en estos tiempos.
Los medios de comunicación, las redes sociales y las grandes corporaciones están controlando la narrativa global, promoviendo ideologías anticristianas y censurando cualquier mensaje que defienda la verdad de Dios. La pregunta clave es, ¿cómo podemos protegernos de este engaño masivo y mantenernos firmes en la verdad? En el próximo bloque hablaremos sobre otra profecía sorprendente que está tomando forma: el avance de la ciencia y la tecnología como herramientas de control y manipulación. El avance de la ciencia y la tecnología como herramientas de control y manipulación. La tecnología ha avanzado a un ritmo impresionante en las últimas décadas. Lo que antes parecía ciencia ficción hoy es una realidad. Inteligencia artificial, vigilancia masiva, modificaciones genéticas y un mundo completamente interconectado son solo algunas de las innovaciones que han transformado nuestra sociedad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las profecías bíblicas? En Daniel 12:4 se nos dice: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». Este pasaje profetiza que en los últimos tiempos habría un aumento sin precedentes en el conocimiento y la tecnología. Estamos viviendo exactamente ese momento. Hoy, la inteligencia artificial ya es capaz de realizar tareas que antes solo podían hacer los humanos. Los algoritmos pueden predecir nuestro comportamiento, influenciar nuestras decisiones y determinar qué tipo de información consumimos diariamente. Pero hay un aspecto aún más inquietante. La tecnología está siendo utilizada como un medio de control global. En Apocalipsis 13, 16, 17, se nos advierte sobre un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca específica. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Si observamos los avances tecnológicos actuales, vemos que ya se están desarrollando sistemas que podrían hacer realidad esta profecía. Implantes de microchips. En algunos países, las personas ya están usando chips implantados en la mano para realizar pagos y acceder a servicios. Monedas digitales controladas por gobiernos. Hay planes para eliminar el dinero en efectivo y reemplazarlo por sistemas de pago digitales que pueden ser monitoreados y controlados. Reconocimiento facial y vigilancia masiva. Cada vez más países están implementando tecnologías que rastrean los movimientos de sus ciudadanos en tiempo real. Pero más allá del control económico, la tecnología también está afectando la forma en que las personas piensan y perciben la realidad. Jesús nos advirtió en Mateo 24:4: «Mirad que nadie os engañe». Hoy, la manipulación de la información es una de las armas más poderosas. Las redes sociales y los medios de comunicación pueden moldear la opinión pública y crear narrativas que manipulan a las masas. Además, la biotecnología está avanzando hacia niveles que desafían los límites establecidos por Dios. Desde 1900, la edición genética hasta la creación de organismos híbridos, la humanidad está jugando con fuerzas que no comprende completamente. En Génesis 11:6, Dios observó la soberbia del hombre cuando intentó construir la torre de Babel. Y dijo Jehová: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». La humanidad ha llegado a un punto en el que cree que puede reemplazar a Dios, manipulando la creación y redefiniendo las leyes naturales. La pregunta que surge es: ¿cómo podemos discernir qué avances tecnológicos son útiles y cuáles están preparando el camino para un sistema de control totalitario?
En el próximo bloque hablaremos sobre otra profecía clave, las señales en el cielo y en la tierra que anuncian que el tiempo del fin está cerca. Las señales en el cielo y en la tierra que anuncian el tiempo del fin desde el principio de la humanidad. Dios ha usado el cielo y la tierra para enviar señales y advertencias. En los tiempos finales, la Biblia profetiza que estas señales se intensificarán, anunciando que el regreso de Cristo está cerca. En Lucas 21, 25, 26, Jesús nos advirtió: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hoy en día estamos viendo fenómenos en el cielo y en la tierra que encajan perfectamente con esta profecía. Terremotos y desastres naturales. En Mateo 24:7, Jesús dijo: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos han aumentado en frecuencia e intensidad. En los últimos años, hemos sido testigos de sismos devastadores que han causado destrucción masiva en diferentes partes del mundo. Además, el clima ha cambiado de manera extrema. Incendios forestales fuera de control, tormentas catastróficas, huracanes más poderosos y temperaturas récord están afectando a toda la humanidad. 2. Señales en el cielo. En los últimos tiempos hemos visto eventos astronómicos que han dejado al mundo perplejo. Lunas de sangre que han ocurrido en fechas proféticas importantes, eclipses solares y lunares que han generado inquietud en muchas culturas, meteoritos y asteroides que han pasado peligrosamente cerca de la Tierra. Estos eventos no son simples coincidencias. En el pasado, Dios usó señales celestiales para advertir a su pueblo. En Joel 2:30-31 se nos dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El bramido del mar y las olas, los tsunamis, han causado destrucción masiva en diferentes partes del mundo. Lo más preocupante es que los científicos advierten que estos eventos podrían volverse aún más frecuentes y peligrosos. Jesús nos advirtió que estos fenómenos serían una señal de los últimos tiempos. El temor global y la desesperación de la humanidad. La profecía de Lucas 21:26 menciona que los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra. Hoy vemos cómo la ansiedad y la depresión han alcanzado niveles sin precedentes. Muchas personas viven en constante miedo por el futuro, preocupadas por crisis económicas, conflictos bélicos y desastres naturales. Pero lo más impactante es que esta desesperación está preparando a la humanidad para aceptar cualquier solución que prometa paz y seguridad, incluso si eso significa ceder su libertad y someterse a un gobierno mundial. Ante esto, surge una pregunta crucial: ¿estamos preparados para lo que está por venir? En el próximo bloque llegaremos a la conclusión de este poderoso mensaje y revelaremos cuál debe ser nuestra respuesta ante estas señales proféticas. Hemos recorrido algunas de las profecías más impactantes de la Biblia que se están cumpliendo en nuestros días. Desde el aumento de las guerras y la crisis global hasta la decadencia moral, la persecución de los cristianos y la preparación de un gobierno mundial. También hemos visto cómo la tecnología está siendo utilizada para el control de la humanidad y cómo las señales en el cielo y la tierra anuncian que el tiempo del fin está cerca. Pero hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué debemos hacer ante estas evidencias proféticas?
La respuesta está en las palabras de Jesús en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cristo no nos dijo que entráramos en pánico, sino que permaneciéramos firmes en la fe y que nos preparáramos espiritualmente para su regreso. Arrepiéntete y vuelve a Dios, la Biblia es clara. Solo aquellos que están en Cristo tendrán la fuerza para resistir el engaño y la tribulación que vendrán sobre el mundo. En Hechos 3:19 se nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios nos está dando la oportunidad de volver a Él antes de que sea demasiado tarde. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento de hacerlo. Permanece en la palabra de Dios en tiempos de confusión y engaño. La única manera de no ser arrastrado por falsas doctrinas y mentiras es conocer la verdad. Jesús dijo en Juan 8:31-32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia es nuestra guía en estos tiempos difíciles. No podemos depender solo de lo que escuchamos en Internet o en los medios de comunicación. Debemos leer y estudiar la palabra de Dios diariamente. Mantente en oración y en comunión con Dios en Mateo 26:41. Jesús nos dio una advertencia clave: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es nuestra conexión directa con Dios. A través de ella encontramos fortaleza, dirección y paz en medio del caos. Comparte este mensaje con otros. No podemos quedarnos callados ante lo que está sucediendo. La Biblia nos dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si este mensaje te ha impactado, compártelo con tus familiares, amigos y seres queridos. Muchas personas no tienen idea de que estas profecías se están cumpliendo, y tú puedes ser la persona que les abra los ojos. Sé un atalaya y mantente en firme. Ezequiel 33:6 nos advierte sobre la responsabilidad que tenemos como creyentes. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada los tomaré, por causa de su pecado será tomado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Dios nos ha llamado a ser atalayas, a advertir a los demás sobre lo que está por venir. No podemos quedarnos en silencio mientras el mundo se hunde en el engaño. Antes de terminar, quiero hacerte un llamado especial. Si has llegado hasta este punto del video, significa que Dios ha hablado a tu vida de una manera poderosa. Escribe en los comentarios: estoy listo para lo que viene con Cristo a mi lado. Quiero felicitarte porque muy pocas personas tienen la valentía y la determinación de escuchar un mensaje como este hasta el final. Esto demuestra que hay algo diferente en ti, que Dios te ha apartado para un propósito mayor. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. No te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando más verdades bíblicas que están ocurriendo en este momento. Dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Esto nos ayudará a seguir difundiendo este mensaje a más personas que lo necesitan. Y ahora, quiero pedirte que hagas algo importante. Quédate en silencio unos momentos, cierra tus ojos y deja que estas palabras resuenen en tu corazón. Dios te está llamando. Él quiere prepararte y fortalecerte para lo que está por venir. No ignores su voz, que la paz y la bendición del Señor estén contigo. Nos vemos en el próximo video.